Hola, ¿qué tal mi gente bella? Bienvenidos sean a este segmento de Verdades Eternas. Un segmento de mucha edificación donde la palabra de Dios hablará por sí sola. Hoy quiero comenzar con una verdad plasmada en el primer libro de las Sagradas Escrituras, el libro de Génesis, específicamente en el versículo 26 al versículo 28. Dice la Escritura claramente allí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Los creó Dios, varón y hembra los creó, a su imagen los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Principios pero muy fundamentales plasmados en las Sagradas Escrituras. Es importante, estimado, tú que me ves a través de este video, que entiendas el orden y el diseño divino en cómo Dios ha determinado que su iglesia sea edificada. Y hay que tomar en cuenta que orden y diseño son dos términos que solo pueden ser asimilados e improntados por revelación. El orden y el diseño divino jamás y nunca va a llegar a través de la inteligencia humana, a través de la astucia cognitiva. Nada de eso. ¿Por qué? Porque nada de la voluntad de Cristo puede ser desarrollado, establecido en el corazón del creyente, sin que la mente de Cristo obre, valga la redundancia, en el cuerpo de Cristo. Note algo: nada de la voluntad de Cristo puede ser efectuado, al menos que la perfección de Cristo obre en y a través del mismo cuerpo que es la iglesia, la eclesía. La mente de Cristo va a operar en usted, va a operar en mí, solo por medio del espíritu de sabiduría y de revelación, tal cual como lo espetó el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, cuando claramente inspirado por el neuma, por el Espíritu de Dios, llegó a plasmar lo siguiente: para que el Señor, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Notemos algo. Cuando Pablo claramente habla sobre el conocimiento de Dios, surge una pregunta. Cuando la Escritura habla allí del conocimiento que el apóstol Pablo quería, bajo la dirección, bajo la guianza del Espíritu, que esta iglesia entendiese, comprendiese el conocimiento de Dios, ¿será que el apóstol Pablo estaba hablando de que ellos tuviesen más conocimiento acerca de Dios? ¿O era que el conocimiento de Dios operase en lo interno de cada uno de los creyentes de la iglesia de Efesios? Cuando hablamos del conocimiento de Dios, quiero que entiendas que me refiero a la realidad de Dios, al corazón, a la perspectiva y a la verdad que opera en el ser, en la esencia divina. El conocimiento de Dios no es nuestro conocimiento acerca de Dios. Al contrario, el conocimiento de Dios es el verdadero conocer de Él, que obra en nosotros por su Espíritu, conforme a su realidad, escucha bien, conforme a su corazón, su perspectiva y su verdad. Nosotros claramente, el apóstol Pablo, escribiéndole bajo el neuma, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, le escribe a la iglesia, a los corintios, una verdad muy fundamental. Él dice que las cosas, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo. Al contrario, tenemos el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y todas esas cosas de la obra consumada de Cristo, Dios nos las revela por el Espíritu, para que sepamos, esa palabra es importante, saber lo que Dios nos ha concedido. Y es por ello que Dios está interesado. Hay gente
que ha afirmado al decir que Dios no quiere que lo entendamos, a Dios no hay que entenderlo, sino que hay que obedecerlo. Cosas que es totalmente falso. Dios sí quiere que lo entendamos. Dios sí quiere darse a conocer. No que tengamos un conocimiento acerca de Dios, sino que el conocer de Él, que conozcamos las cosas tal cual como Él las conoce, porque somos templo y morada de su Santo Espíritu. ¿Por qué es importante el conocer de Dios? Para entender orden y diseño en cuanto a la perfección que Dios ha establecido para la edificación de su iglesia. ¿Por qué? Nunca debes olvidar una verdad muy, pero muy importante. La voluntad de Dios nunca es hacer cosas para Él, ¿sabías eso? Sino es la formación, la expresión de sí mismo, de Dios como vida en nosotros. ¿Para qué? Dios no está tratando de decirnos cuál es su voluntad para que usted y yo la hagamos, porque eso sería afirmar de que Dios habita fuera del creyente. Dios habita dentro de cada creyente y por lo tanto el objetivo primordial de Dios es que tu voluntad sea el canal para que la voluntad de Él se exprese. Note que Dios creó al hombre un ser tricótomo, alma, cuerpo y espíritu, y en el alma están contenidos tres elementos muy pero muy importantes: la mente, emociones, sentimientos y voluntad. Emociones o sentimientos y voluntad. ¿Por qué Dios nos creó con mente, con emociones y sentimientos y voluntad? ¿Por qué? Porque Él quiere que la mente nuestra sea el canal para que la mente de Cristo se exprese. Nuestras emociones son el canal para que las emociones de Cristo, que es el fruto del Espíritu, tal cual como Pablo lo plasma en la epístola a los Gálatas capítulo número 5, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas virtudes son el carácter o las emociones de Cristo operando en el creyente. Cuando el apóstol Pablo habla de la voluntad, que es buena, agradable y perfecto, el único agradable, bueno y perfecto es Cristo. Por eso es que Dios no está interesado en revelarnos su voluntad, al contrario, Él quiere usar nuestra voluntad para Él expresar su buena, agradable y perfecta voluntad, que es la voluntad de su Hijo en nosotros. Es por ello que cuando hablamos de entender orden y diseño divino, evitar conocer, desde el conocer de Dios, valga la redundancia, cómo Él ha establecido su orden y diseño divino. Pero eso será para el próximo segmento de Verdades Eternas.